Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, ya los compañeros que falten, pues ya que se incorporen. Bueno, el día de hoy me voy a ir un poquito más rápido. Si tienen alguna duda en el desarrollo de la plática, por favor me lo hacen saber. Espero que lo que platicamos ayer ya haya quedado bien claro, porque ya el tema de hoy ya es propiamente lo que es materia de nuestro interés, ¿no? Entonces, nada más retomando, quería, a ver, esto va a ser básico. Los elementos de existencia y los elementos de validez del acto jurídico administrativo, ¿ok? Vamos a atender ahorita única y exclusivamente a los elementos de validez del acto jurídico administrativo. Esto es, ¿por qué? Porque el tema que vamos a ver hoy ya es materia de nulidades en materia electoral. Y como lo platicamos, ¿cuándo puede viciarse un acto jurídico administrativo y declararse nulo, ya sea de nulidad absoluta o nulidad relativa? ¿Se acuerdan de lo que platicamos ayer? El que es nulo es cuando se ataca alguno de los elementos de existencia del acto jurídico. Y cuando estamos hablando de que falta algún elemento de validez, dependiendo de cuál sea, el acto puede ser subsanado o no puede ser subsanado. ¿Ok? Bueno, entonces, para retomar el tema, les voy a decir, ayer les dije los principios que debe revestir todo lo que es el proceso. ¿Ok? Ahora bien, voy a decirles nada más de manera enunciativa cuáles son los principios constitucionales y legales que debe revestir la autoridad electoral en la emisión de los actos que realice. Voy a referirme tanto a la autoridad de carácter administrativo como a la autoridad de carácter jurisdiccional. Estos son principios que deben de seguir todas las autoridades, pero nuestra materia es la materia electoral. Entonces, los principios constitucionales y legales a los que debe ceñirse toda autoridad en materia electoral es independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, convencionalidad, constitucionalidad, legalidad, en actos y resoluciones. Debe haber máxima publicidad y certeza. ¿Sí? Estos artículos están contenidos y están establecidos por nuestra Constitución. ¿Ok? Entonces, atendiendo a esto, vamos a pasar a los tipos de actos electorales que hay. Esta es de manera enunciativa. Si alguien se quiere parar en algún punto respecto de ellos, nos detenemos. Pero el tema que vamos a ver hoy, como se los comento, ya respecto a la nulidad de los actos, es bastante amplio y no quiero que se quede ni a la mitad, ni tampoco que ustedes se queden con alguna clase de duda, ¿va? Entonces, actos y hechos jurídicos electorales. Podemos hablar de acuerdos, convenios y contratos, actas, recuentos, cómputo, sesiones de consejos, registro de candidatas y candidatos, fiscalización, procedimientos disciplinarios, actos relacionados con el servicio profesional electoral. Esta es de manera enunciativa, tipos de actos electorales, actos jurídicos y hechos jurídicos. ¿Ok? Si tienen alguna duda, de verdad, me lo hacen saber. Ahora bien, ¿cuáles más hay? Sí, Joel, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes. Los conflictos laborales forman parte también del mecanismo del sistema electoral en cuanto a los que provienen entre el INE y sus trabajadores y el tribunal y sus trabajadores. ¿Esto también pueden considerarse como tales? Claro, por supuesto. Ahorita estaba haciendo, como lo mencioné desde un principio, una enunciación de todo lo que son hechos y actos electorales. Es un listado. ¿Se acuerdan que ayer les dije que hoy les iba a dar como todo un listado de manera enunciativa, más no limitativa? ¿Ok? Entonces, sí, por supuesto, Joel, los conflictos que se susciten en materia laboral, sea del INE con sus servidores como del tribunal, constituyen actos jurídicos, por supuesto. Tanto la relación que se establece entre las instituciones y sus subordinados,
cómo, en el caso de que hubiera algún conflicto, la resolución que resuelve estos conflictos también lo es. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, entonces, otros actos y hechos jurídicos electorales son todo lo relacionado con radio y televisión, relaciones laborales, como nos comentaba Joel, registro de agrupaciones y partidos políticos, financiamiento público, lo relativo al financiamiento privado, servicios telegráficos y postales, los debates, ¿no?, que realizan los candidatos, el traslado de paquetes, ¿no?, de las casillas a los consejos distritales, ¿no? Inclusive las mesas, la instalación de las mesas directivas de casilla, ¿ok? Todo esto es de manera, se los repito, enunciativa más no limitativa. ¿Qué más? El escrutinio y cómputo, observación electoral, elecciones por usos y costumbres, la participación ciudadana, la revocación de mandato, integración de órganos desconcentrados. ¿Alguien me puede decir cuáles son los órganos desconcentrados del INE? Rapidísimo, rapidísimo. Las juntas locales y las distritales. Hay 32 consejos, consejos locales y 300 distritales, ¿ok? Esos son los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. Si tienen alguna duda, por favor. Asignación de representación proporcional, incluso la declaratoria de validez de las elecciones de que se trate, es un acto jurídico, ¿ok? Ahora, ¿qué más? La presentación de informe de las autoridades, registro de precandidaturas, candidaturas independientes, la información que las autoridades requieren a los partidos, a las partes que son parte de un recurso o de un juicio. Todos estos momentos o estos actos constituyen hechos y actos jurídicos, ¿ok? Era lo que yo les decía, nuestra vida está permeada de hechos y actos jurídicos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, operativos de seguridad, actos protocolarios, reglamentos, la simple elaboración de un manual ya constituye en sí misma un hecho jurídico. Las resoluciones que dicta el tribunal, licitaciones y adjudicaciones, como ustedes lo saben, todas las entidades de carácter público están facultadas para, en el ámbito administrativo, para realizar licitaciones y adjudicaciones para la prestación de servicios, que constituyen actos jurídicos. La propaganda institucional, la propaganda electoral, los actos de campaña y precampaña. ¿Alguien me puede decir por qué un acto de campaña? ¿Cómo se constituye o qué es? ¿Es un acto jurídico o es un hecho jurídico en su opinión? Los actos de precampaña, vamos a decirlo así, que son aquellos que llevan a cabo los precandidatos que pretenden llegar y posicionarse ante el electorado para que posteriormente sean elegidos como candidatos. Sí, Jesús Alexander. Pues, ¿Perdón? Pensaría que es un acto jurídico porque interviene la intención de crear, modificar, ¿no? A diferencia del hecho donde no media la voluntad. En cambio, en la campaña, pues sí existe esa voluntad, esa intención de crear, modificar, pues sí, crear inclusive, bueno, no sé si crea derechos u obligaciones, pero pues creo que al ser tan, bueno, las campañas tienen pues la función de prometer, pues quizás ahí también tenga que ver con el acto jurídico, ¿no? Sí, realmente la distinción entre... perdón, ahorita lo explico rápido. Joel, ¿habías levantado también la mano? ¿Querías decir algo para a lo mejor se los contesto a los dos al mismo tiempo? sí, bueno, yo pienso que efectivamente son actos jurídicos, pero producen hechos jurídicos.
¿Qué hecho jurídico qué hecho jurídico puede un meeting de precampaña o una reunión de campaña en donde el precandidato manifiesta su postura, manifiesta sus propuestas y las personas que acuden a esta reunión lo están escuchando? Pues, se me ocurre pudiera ser un compromiso de campaña. O sea, se compromete a, no sé, otorgar ciertos beneficios o ciertos compromisos, insisto. Puede ser, no sé qué opine. ¿Y los cumplen? Si no los cumplen, pues se pueden traducir a un acto jurídico susceptible de reclamar en el supuesto que sean electos en su momento. Podría ser que, como si estamos hablando de una precandidatura en donde llegan, manifiestan su voluntad y prometen y etcétera, el simple hecho por estar regulado por la ley y por estar sancionado, porque además acuérdense que la ley establece disposiciones de carácter jurídico en materia de precampañas y campañas. La ley ya le está otorgando efectos jurídicos al acto que va a realizar el precandidato, ¿no? Entonces podemos decir que se colman todos los requisitos de lo que hemos hablado de la teoría del acto jurídico, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, voy a seguir porque les digo que nos falta un chorricísimo. Bueno, entonces fíjense, el Registro Federal de Electores, representaciones partidistas, material y documentación electoral, cómo pueden constituir un hecho, un acto jurídico, ¿no? Es así como decir, pues para la elaboración de este material y documentación, para empezar, el procedimiento lleva primero ante el INE llegar a acuerdos, ¿no? Que ya les dije que son actos jurídicos. Después, ya una vez que se aprobaron estos acuerdos, hay que establecer y hacer una licitación para ver quién es quien va a hacer esa papelería. Quien gana la licitación no lo es propiamente, lo voy a decir mal dicho, pero es una especie, más bien, de contrato, en donde el que gana la licitación es quien va a llevar a cabo la elaboración de esa papelería. ¿A cambio de qué? Pues de un precio, de una cosa, ¿no? Entonces estamos hablando que en el simple título de material y documentación electoral van varios actos jurídicos, ¿sí? Que culminan, obviamente, en lo que nosotros, pues ya sabemos, es toda una cadena, repito, por eso desde el principio les dije, nuestra vida, cada acto, cada momento, estamos realizando actos y hechos jurídicos. A ver, vamos a entrar, como dije en un principio, a elementos de existencia y de validez de los actos jurídicos. Aquí de manera repetitiva, se los estoy poniendo para que lo vean. Actos jurídicos electorales. Los acuerdos, convenios, contratos, resoluciones, reglamentos, manuales, cómputos, recuentos, declaración de validez, ¿no? El servicio profesional, todo lo que es materia de radio y televisión, relaciones laborales, como nos decía Joel, todo lo que les acabo de decir de manera repetitiva son actos jurídicos y punto. Ahora, bien importante, vamos a entrar ya en lo que es propiamente ineficacias y nulidades del acto jurídico electoral. ¿Sale? De una manera enunciativa, les voy a decir como una especie de índice, para que no nos perdamos, cuáles son, ¿ok? Hay nulidad de casilla, de votación recibida en casilla, propiamente dicho. Nulidad de la elección. Hay varios tipos de nulidades más. Hay causales de nulidad constitucionales, ¿sí? Y también no dejemos de atender a lo que es la perspectiva intercultural por derechos políticos e igualdad de género.
¿ok? Esto es como, a grosso modo, ¿no? Las nulidades. Puede haber nulidad de casilla. Me voy a detener para dar una explicación breve de lo que es una nulidad, de lo que es la nulidad, el concepto de nulidad. ¿Qué podemos decir que es una nulidad? No me voy a ir al concepto enorme, porque si no Jesús Alexander va a hacer carita de ¿qué es eso? ¿No? Pero podemos decir en términos generales que la nulidad se debe entender como un vicio, es un vicio. ¿Te acuerdan que hablamos de los vicios, del consentimiento y de la voluntad? Bueno, es esto. Es un vicio que anula la validez de un determinado proceso. Eso podemos entender a grosso modo, de manera corta y sencilla, qué es la nulidad. ¿Ok? ¿En dónde encuentra su fundamento la nulidad? Pues en la protección de ciertos intereses, ¿sí? Que al no cumplirse, quedan los resultados del proceso de que se trate vulnerados. El proceso jurídico de que se trate va a quedar vulnerado si no se cumple con los intereses que se persiguen. En nuestra materia los acabamos de enunciar, ¿no? ¿Qué principios se siguen? ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Como autoridad tenemos que cumplir con los principios tanto del proceso electoral como autoridad, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que pasaría es que si no se cumplen con las disposiciones, ¿se acuerdan que dijimos que para que se vicie un acto, tiene que atentarse con un elemento de validez? Validez, porque si se atentaran con uno de existencia, pues el acto no existe. Pero si es de validez, dijimos, lo repetimos, tendría que ser en cuanto a la capacidad, 2, a la manifestación de la voluntad, 3, a la licitud en el objeto y 4, a la forma. Esos quédenselos bien en su cabecita para que sepamos cuándo se da esta nulidad. ¿Sale? Bueno, entonces, para seguir con estas ideas, vamos a entender a la invalidez del hecho que los actos y las resoluciones, actos y resoluciones que integran el proceso electoral se puedan declarar nulos, ¿ok? ¿Por qué se pueden declarar nulos? Porque no se realizaron conforme a la normatividad electoral establecida, tanto en el desarrollo del proceso electoral como al final de la elección. Es decir, la nulidad puede afectar tanto durante el proceso como en el final de la elección. ¿Cuáles son los principios rectores en un sistema de nulidades? Bueno, solamente van a operar las nulidades, 1, previstas por la ley. 2, se trata de conservar los actos válidamente realizados. Ojo con esto que les estoy diciendo. Esto ya es propiamente aterrizado en nuestra materia. La irregularidad cometida durante el proceso debe ser determinante. Que no se les olvide esta palabra. Debe ser determinante para que pueda declararse la nulidad. Las conductas realizadas deben ser consideradas como graves. Graves. Atendiendo, voy a poner el ejemplo, cuando dijeron de la playera que dice PAN y yo la traigo puesta cuando voy a votar. Ese hecho en sí mismo es determinante. No, ¿verdad? ¿Es grave? ¿Se va a anular mi voto porque traigo una playerita del PAN? ¿Van a anular toda la votación recibida en casilla? Tampoco. Entonces, esas dos palabras son súper importantes. Tiene que ser determinante, determinante, punto. Y tiene que ser grave, ¿no? Tan grave o tan determinante que afecte
el punto o el momento del proceso del que se trate, ¿ok? Bueno, estas nulidades en materia electoral operan de manera individual, no en conjunto. Es individual, es para el acto determinado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué otros principios? Debe tratarse de conductas generalizadas. Ay, perdón. Conductas generalizadas. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Este es el ejemplo que poníamos también ayer de que los representantes de los partidos finjan, ¿no? Que hay una manifestación y que por la manifestación y ellos mismos fueron los que llevaron a las personas a la casilla, ¿no? Era lo que hablábamos cuando era de dolo. Bueno, pues este es un principio para que aplique la nulidad, ¿ok? Existe que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Luego, hay una potestad por parte de la autoridad que es anulatoria de oficio. Si la autoridad ve que hay uno de estos vicios, de oficio puede realizar la anulación. ¿Ok? Solo, estamos hablando de materia electoral, ¿eh? Por favor. Luego, debe haber un respeto a todos los principios que acabamos de enumerar cuando empezamos. Terminamos la clase de ayer y la de hoy. Se respetan los principios del proceso electoral establecidos en la Constitución y se deben respetar los principios que debe llevar a cabo toda autoridad electoral. ¿Ok? Además, atender al principio de definitividad y preclusión. ¿Sale? ¿Nos queda claro estos elementos o no? Jesús Alexander. Bueno, voy a decirlo de esta manera. Estos principios rectores del sistema de nulidades en materia electoral es como si yo te pusiera una lista o les pusiera una lista en donde les estoy diciendo que para que se dé la nulidad, o sea, la invalidez de un momentito del proceso, necesitan cumplirse estos puntitos, si quieres palomearlos, ¿no? O sea, si te estoy diciendo ahorita, ¿no? Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Entonces tú ves que en el acto nadie se aprovechó de su propio dolo, entonces dices, ah, no, este no aplica. Ah, oye, pero ¿qué crees? ¿Cuál será? ¿Qué será? Esta irregularidad, o sea, lo que pasó en la casilla, sí resultó determinante, porque ¿qué crees? Como llegaron los revolucionarios en sus caballos y con sus pistolas, a amagar a toda la gente, todos estaban en el piso, y la casilla se tiene que cerrar a las 6 de la tarde, pero los encaballados estuvieron de las 4 a las 6. ¿Será determinante o no? Pues claro que es determinante. Le quitaron 2 horas. ¿Saben cuántos votos se pudieron emitir en esas 2 horas que los encaballados estaban ahí con las pistolas? Esto es a lo que me refiero, Alexander. Esta listita de principios que estamos estableciendo, ¿quieres que los repitamos? Los repito. Es que me causa un poco de confusión esta palabra de preclusión. O sea, lo que tengo entendido por preclusión es cuando, digamos, tienes derecho a que tenías derecho a algo, pero no lo ejerciste a tiempo y entonces caduca, ya no lo puedes ejecutar, ¿no? Esta es la parte que me causa confusión porque, pues, relacionado con la nulidad absoluta y relativa, que una sí se puede subsanar y otra no se puede subsanar. Entonces me queda la duda, o sea, ¿habría nulidades o sea, digamos, sí procedió una nulidad, pero por preclusión ya no se va a anular? No sé, ese es mi gran duda. Es decir, digamos, sí compraste miles de votos o sí, sí el Partido Verde compró los spots de artistas, pero ya hubo preclusión y ya, entonces no podemos anular el proceso. Esa es mi duda. Tú contéstatelo solito. Ay, no sé. No, lo que estoy refiriendo es que no es que para que haya una nulidad tengan que reunirse todos estos requisitos. Ni estoy hablando todavía de una nulidad. Les estoy diciendo que el primer punto y el primer principio que yo marqué fue, para que haya nulidad,
tiene que estar establecida por la ley. O sea, no yo por mis pistolas voy a decidir si te anulo o no. Todos estos principios son como principios rectores. Cuando yo pongo aquí principio de definitividad y preclusión, ¿sí? Tienes razón en que eso es la preclusión, pero acuérdate que también antes te dije, existe la potestad anulatoria de oficio de la autoridad. ¿Me explico? Y tiene que ser determinante. No es que se tengan que reunir todos estos principios que yo les estoy diciendo, ¿sale? Para que proceda una anulación. No. El primer principio más importante es que las nulidades en materia electoral están reguladas por la ley. No te las puedes sacar de la bolsa, no las puedes inventar. Ahora, para que alguien, una autoridad de oficio, pueda anular algún momento o algún acto, léase dentro del proceso electoral o finalizado el proceso electoral, para que esto suceda, tiene que ser determinante. Cuando yo les digo que se refiere a un acto, o sea, que no es de manera conjunta, es que acuérdense lo que acabamos de decir ahorita. Estamos hablando que todo el proceso electoral es una serie de actos jurídicos, así, chiquitos, sucesivos. Y no porque uno de esos actos que esté en alguna medida, por ejemplo, no sé, es un supuesto. Estamos hablando ahorita, es que ahorita no me quiero detener mucho porque todo esto lo van a entender más. Entonces, no es que no te quiera contestar, espero que esto de los principios es de manera como reglas a seguir, ¿sale? Ahorita yo les voy a hablar de todo lo que son las nulidades establecidas. ¿Cuándo puedes anular? ¿Sale? ¿Cuándo puedes anular? Si ya al final que platiquemos todo esto, no se resolvió tu duda, me dices y lo aclaramos, ¿va? Porque si no, no vamos a terminar el tema. Y estoy segura que ahorita que les empiece a platicar todo lo demás, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Acuérdense que parte de estas pláticas es un poco darles una teoría, unas bases, para que podamos entender lo que es. Por eso, desde que empecé esta plática el día de ayer, les di todo una base teórica para que pudiéramos entenderlo. ¿Sale? En materia electoral no se llama nulidad relativa. ¿Va? Yo se los di como para que entendiéramos globalmente lo que es las nulidades. ¿Va? Así que es más o menos como guías para que ustedes tengan una base y puedan entender en un momento dado cuál es. Pero es sencillo, porque la verdad es que en materia electoral las nulidades están establecidas por la ley. ¿Sale? Entonces, si te queda alguna duda o les queda alguna duda, la resolvemos una vez que desarrollemos el tema. ¿Les late? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de cuándo se puede dar la nulidad de una elección. ¿Sale? ¿A qué me estoy refiriendo? Hay 3 tipos. ¿Sale? Voto nulo, la nulidad y la invalidez de la elección. ¿Sale? 3. Voto nulo, nulidad e invalidez de la elección. ¿A qué me refiero con voto nulo? ¿Cuándo puede sucederse un voto nulo? De manera directa, el elector, al momento de votar, lo anula. Adiós. Por la mesa directiva de casilla, al realizar el cómputo. Por eso les dije que era de oficio, ¿no? O sea, si veo una boleta que no está tachada, ¿cómo se va a declarar ese voto? Pues nulo, nadie tachó, nadie nada, entonces es la simple boletita doblada, ¿no? También se pueden anular votos en el recuento de votos realizados por el Consejo Distrital, porque puede pasar que también a los que recuentan en las casillas se les vaya alguno, ¿no? Bueno, o puede suceder también en el recuento de votos que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Vieron quiénes pueden anular votos? ¿Queda claro quién puede anular votos? El elector.
los de la mesa directiva de casilla, al realizar el recuento y el tribunal. ¿Sale? Eso es cuando se puede anular un voto. Se da la nulidad del voto. ¿Qué es un voto nulo? ¿Cuándo un voto puede ser nulo? Son votos nulos aquellos, aquellos en los que el elector en la boletita, no marca nada. No le marca ninguno de los cuadros, a ninguno de los candidatos, no nada. ¿Cuándo se puede anular un voto? Además de este tipo. Cuando el elector marca más de 2 veces, ¿no? O más cuadros, sin existir una coalición. Es decir, vas a votar por presidente, hay 3 candidatos y tachas 2. ¿Por qué se anularía ese voto? ¿Estás manifestando correctamente la voluntad? Entonces está viciado de nulidad, porque no estás manifestando y la voluntad es uno de los elementos de validez. ¿Es convalidable una boleta que está tachada 2 veces? Sí, cuando hay coalición. Sí, pero me refiero, cuando una persona tacha 2 veces, tú podrías decir, sí, ¿es convalidable? O sea, ¿puede ser subsanable ese error en una boleta? Pues no, porque nadie sabemos de quién es esa boleta, ni para llamarlo y decirle, a ver, compa, ¿ves doble? ¿O qué pasó? Pues no. Entonces, por lo tanto, ese voto es nulo. ¿Sale? Esos son 2 de los supuestos para que se dé la nulidad del voto. Ahora, vamos a entrar. Nulidad de votación recibida en casilla. Instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al previamente establecido o designado por el Consejo Distrital. Esta es la primera causal de nulidad de votación recibida en casilla. 1. Instalar la casilla fuera del lugar designado por el Consejo Distrital. ¿Sale? No hay duda. Ahora, ubicación de la casilla. ¿Cómo ubicamos la casilla? Generalmente las casillas se ubican en un área conocida por el electorado, por el sector social, cuando se hace la búsqueda de dónde se van a instalar, ¿no? Esta ubicación se debe asentar en el acta, en donde se instala en el domicilio, ¿sale? ¿Cuándo puedes anularlo por ubicación distinta? ¿Cuándo? Era un lugar distinto al establecido por el Consejo Distrital. El lugar en donde se instaló no tiene las condiciones adecuadas. El local está cerrado o clausurado. En caso de que exista caso fortuito o fuerza mayor. Y esta casilla se instale fuera de la sección que le corresponde. ¿Sale? Ahí se puede dar la nulidad de la votación recibida en la casilla. ¿Sí estamos de acuerdo o existe alguna duda? Bueno, quedamos que las dudas al final, que si no, no acabamos. Pero bueno, esta es la votación de nulidad por colocar la casilla en un lugar distinto al establecido. ¿Qué puede pasar cuando se actualiza esta? Esto es importante porque eso es lo que a ti te interesa, Alexander. ¿Sale? ¿Cuándo se actualiza esta causal de nulidad de votación recibida en casilla? Por colocarla en un lugar distinto sin causa justificada. Ojo, ahí está el motivo. Sin causa justificada la colocan en un lugar diferente y este cambio provoque confusión en el electorado, provocando omisión en el sufragio y por lo tanto un efecto determinante en el resultado de la elección. Yo iba a colocar la casilla en la escuela primaria número 35, ¿no? Pero ¿qué creen?
Se me ocurrió porque andaba yo de inspirada y la coloqué 3 cuadras para allá porque estaba más bonito. Y sin causa justificada, sin previo aviso, la coloco en otro lado. El día de la elección, las personas llegan a votar al lugar designado para el efecto. Y no hay casilla. Entonces, ¿qué pasa? No votan. Y como no votan, todos los votos que se esperaban recibir en esa casilla no llegan. ¿Será determinante esta situación? Pues, ¿no es determinante para anularla? Tengo entendido que tendríamos que, bueno, no quiero alargar más el tema, solo digo, o sea, también el que sea determinante también depende de la cantidad de gente que va a votar esa casilla. Puede ser que de la lista nominal acudió un 60% de la votación, entonces ya no es determinante. Por eso En lo cambio, dije, si llega un 10% de la votación regular, pues ahí sí ya es determinante. por eso lo dije desde un principio. Desde el principio que marqué los principios les dije, para que tú anules, ¿cuándo se actualiza esta causal? 1, cuando la coloques en lugar distinto sin causa justificada. Y 2, que porque la cambiaste, ya no digas sin causa justificada, que porque la cambiaste, no fue ese 60% que tú me estás diciendo, fue el 10%, porque además se corrió el rumor de, ay, ¿qué crees? No está aquí, está 3 cuadras para allá. Pero todos los que estábamos formados a las 8, no había la señora chismosa que en todo está y te va informando que vas 3 cuadras para arriba, ¿no? Entonces tú llegas y ves que no hay nada. Entonces dices, hijos de su Pink Floyd, ¿no? ¿Y qué haces? Te trepas a tu coche y te vas. Digo, estoy hablando como ciudadana, ¿eh? Perdonen mis términos poco coloquiales y absurdos, pero es la realidad. Y creo que es más entendible, ¿no? Claro, por supuesto, si la cambian y ponen una flechita y una hojita en la hoja donde iba a estar y dicen, ¿qué creen? La casilla 34 se cambió aquí a 3 cuadras. Pásenle. Es una cuestión completamente diferente, ¿no? La gente se encamina y va y ya votas. Que sigue existiendo el punto que se colocó de manera injustificada en un lugar distinto. ¿Ok? Pero eso puede ser subsanado, porque muchas veces pueden, ya lo saben, cuando se buscan los inmuebles para que sean mesas directivas, o sea, para que se establezca la casilla, muchas veces son rentados, ¿estamos de acuerdo? O vas y te los prestan, entonces tú no sabes qué hacían en ese lugar antes de que colocaras la casilla. ¿Qué tal si era un laboratorio de anfetaminas? Padrísimo se iba a poner, ¿no? Dime si habría anulación de esa casilla si la instalan en un lugar prohibido por la ley y que es un laboratorio de drogas. Así fuéramos a votar los 100% que nos tocaba ahí. ¿Estaría viciado de nulidad? ¿Estaría viciada de nulidad? ¿Por qué? Si fuimos 100, no es determinante para el desarrollo de la elección. Hasta es más, salimos todos bien ambientados, ¿no? Salimos con premio. Pues es un poco a lo que me refería desde un principio. Perdónenme mis ejemplos, pero creo que son los más, o sea, como que se quedan en la cabeza. ¿Va? ¿Estás de acuerdo, Alexander? Bueno, muy bien. Vamos a seguir. A ver, ¿cuándo se puede dar votación, nulidad de votación en el segundo supuesto? Yo ahorita les dije que porque se establezca fuera del domicilio establecido. Ese es el primer punto. ¿Cuándo se puede volver a dar? Entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital fuera de los plazos que señale la ley. Desde ahorita, ya sé que vas a rechistar, Alexander, pero esta causal, desde que la digo, ¿qué te dije? Que puede ser subsanada. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos aplicar ahorita les voy a dar los plazos, pero la regla general es que una vez concluida y cerrada, se debe entregar el paquete de manera inmediata, cuando es en la zona metropolitana. Ya se aplican 12 horas si es más lejos, y ya se aplica más tiempo si es en casillas rurales. Ahorita se los voy a comentar. Pero de entrada, esto puede ser materia de subsanación.
esto es, la vas a anular porque en la Ciudad de México cayó torrencialmente la lluvia y no llegaste de manera inmediata. ¿Qué es inmediato en la zona metropolitana? Pues es muy difícil de determinar, ¿no? Entonces, pero esta es la segunda causal. La primera, repito, se instala en lugar diferente. La segunda, que los paquetes electorales no se entreguen al Consejo Distrital en los tiempos señalados por la ley. ¿Ok? Ahora bien, la regla general es que se entreguen de manera inmediata, es decir, que ocurra el tiempo necesario para trasladar los paquetes de donde se coloca la casilla a donde se ubica el Consejo Distrital. ¿Sí? Ahora bien, vamos a temperarlo. Tenemos que considerar, 1, las características de la localidad. 2, el medio de transporte en el que se transporten los paquetes. 3, más bien 4, condiciones de tiempo y de lugar. Se dieron cuenta que la ley establece ciertas cositas como diciendo, a ver, ¿no? Vamos a dar la oportunidad. Se establecen hasta 12 horas en casillas urbanas, ¿ok? Se establecen dentro del distrito, o sea, las casillas dentro del distrito, la entrega debe ser inmediata, siempre atendiendo a ya les dije, al medio de transporte, a las condiciones. Y hasta 24 horas en casillas rurales, ¿ok? Ya vamos en la segunda causal de nulidad de casilla. Es que tengo que estar bien. ¿Cuándo se actualiza esta causal de nulidad? Es decir, que entregues los paquetes de manera extemporánea. Cuando yo les estoy diciendo cuándo se actualiza la causal de nulidad, es que se sucedieron eventos que pueden provocar la nulidad de la casilla por la causal de entrega extemporánea. 1, que los paquetes fueran entregados fuera del plazo establecido, pero eso puede ser atemperado. 2, que haya alteración o violación de los paquetes electorales. Y 3, la entrega extemporánea de los paquetes no tenga una causa justificada. ¿Qué me estoy refiriendo? Que yo tengo plazos legales para entregar los paquetes. ¿Qué pasa si yo estoy en una casilla que está ubicada en la zona del distrito y no los entrego de manera inmediata y los entrego al día siguiente? No se los voy a preguntar como abogados, se los voy a preguntar como ciudadanos. ¿Ustedes creerían de manera abierta que esos paquetes no fueron vulnerados? Sin causa justificada, ¿por qué me los entregas un día después? Ay, es que cayó unas chispitas y mi coche no tiene bien los limpiadores. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que yo les señalé los principios y uno bien importante es el de certeza. Bien importante, y más en materia electoral. Bueno, esta es la segunda causal de nulidad de votación recibida en casilla. Ahora, tercera causal de votación recibida en casilla. Sin causa justificada, fíjense que todas las que les he dicho son sin causa justificada. Realizar escrutinio y cómputo en local o lugar diferente al establecido por el Consejo Distrital respectivo. ¿Qué estamos protegiendo ahí? Lo voy a repetir, el principio de certeza. ¿Por qué? Porque para empezar como autoridades es nuestra obligación cumplir con el principio de certeza. Y 2, también para la ciudadanía, el principio de certeza es súper importante. Entonces, se debe evitar al máximo la manipulación de las urnas, llevándolas a un lugar diferente. Entonces, la tercera causal de nulidad de casilla es por realizar el cómputo y el escrutinio en lugar diferente al establecido por los consejos distritales. ¿Sí? Bueno, cuarta causal de votación, de nulidad de votación en casilla, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Ahí es que nos equivocamos de día y no lo hicimos el primero y lo hicimos el 2. Pues, ¿qué va a pasar? Evidentemente, la votación recibida en esa casilla y esa casilla será nula, ¿no?
No, no hagas esos ojos, Alexander, porque enseguida haces esos ojos y a mí ya me da hasta miedo, la verdad. Espérame, no me puedo detener. Ve apuntándome en una hoja todas las cuestiones que me quieras hacer saber y con mucho gusto al final. A ver, ¿qué elementos son necesarios para que esta causal de nulidad se actualice? 1. El escrutinio realizado fuera o en lugar distinto del designado por el Consejo Distrital, que se realice sin causa justificada y que haya alteración de los resultados. ¿Cómo podremos justificar esto para no llegar a la nulidad? Empezó a llover a cántaros, se nos cayó el tendajo en donde teníamos la casilla, porque no tenía techo, y era ¿cómo se llaman estas cosas? Una carpa, cayó a cántaros y se estaban mojando todos los documentos al momento de realizar el cómputo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos como funcionarios o directores de casilla? ¿Está justificado que me cambie de lugar para hacer el cómputo y el escrutinio? Alexander, a ver. Sí, claro, está justificado por la lluvia, pues sí, para mantener la integridad de las boletas. Pues ahí Así sí es, un para cambio proteger la justificado. documentación electoral, entonces eso es una causa justificada. Entonces no estaría detildada la nulidad de esa casilla. Por eso les dije, hay que atender al caso y a los principios. Entonces, ya vamos a entrar en la quinta causal de nulidad de casilla. ¿Cuál es? Que la recepción de la votación al momento de llevarse a cabo el proceso electoral se realice por personas u órganos distintos a los designados o establecidos por la ley. ¿Quedó clara esta causal? En la quinta causal de nulidad de votación de casilla es porque la votación se reciba por personas u órganos distintos o diferentes a los establecidos por la ley. Tenemos designados, ven que en las casillas ponen el nombre del presidente, del secretario, y que resulte que no son esas personas, ¿no? Estaría viciada de nulidad la casilla. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son las personas autorizadas para recibir la votación? El presidente, el secretario, el primer escrutador, el segundo escrutador, los suplentes, ¿no? Y en elecciones concurrentes, acuérdense que se puede establecer un secretario y un escrutador más, ¿sale? Bueno, en caso de ausencia del presidente, por si es un breviario cultural, se puede designar algún ciudadano de la fila. Sí, así, tú, elegido por los dioses, siéntese. Claro que tiene que mediar el consentimiento de la persona. Acuérdense, el consentimiento de la persona. Estas son las personas facultadas para poder recibir la votación. Ahora, la sexta, causal de nulidad de casilla. Que haya mediado dolo o error en la computación o en el cómputo de votos, siempre que esto sea determinante para el resultado de la votación. ¿Ok? Que medie, para que se actualice esta causal, que medie error o dolo en el cómputo y escrutinio de la votación, se estaría afectando de nulidad. Pero, acuérdense, tiene que ser determinante, ¿no? Para el resultado, para que se anule. Por eso les dije que no es que se anule todo, se anulan actos, ¿sale? O así, en particular, no es generalizado. Y para que se anulara toda la casilla, tendría que comprobarse que el error o el dolo cometido fue determinante. Tenemos, ¿y qué es el principio que estamos protegiendo en todo esto que les he dicho? Que estoy hablando como meroliquito. Pues el principio de certeza. Vuelvo a repetirlo, porque, ¿y cuál es la certeza?
de que sí sean los votos que emitieron los ciudadanos ese día, el día de la jornada, ¿no? Bueno, la séptima causal de nulidad de casilla es permitir a los ciudadanos sufragar cuando su nombre no aparezca en la lista nominal de electores, permitirles sufragar cuando no traen su credencial para votar con fotografía, salvo los casos establecidos por la ley. ¿Cuál es un caso en la que un ciudadano puede acudir a votar el día de la elección si no tiene su credencial de elector? Sí, Jesús, Alexander, dinos. Si tiene una resolución favorable del Tribunal Electoral. Así es. Se presenta, sí, cuando tiene resolución. Gracias, Adiel. Así es. Ese es el supuesto legal establecido en el caso de que el ciudadano se presente y no tenga credencial para votar. Esa está clarísima, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría? Digo, que no va a pasar, pero nos atontamos en la casilla, había muchas personas, entonces llegó un individuo y votó, traía su credencial, pero ¿qué creen? No estaba en la lista nominal de electores. ¿Se va a anular la casilla? No, porque no es determinante un voto. Así es, Abril. Tiene que ser determinante, pero es una causal establecida en la ley para la nulidad de las casillas. ¿Cuál es la octava causal de nulidad de la casilla? Impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsados sin causa justificada. Esto ya se vuelve un poquito más tratable, ¿no? Primero, pues, que no los dejes entrar, tienen que estar. Y dos, que los expulses. Pero ¿qué pasa si yo los expulso porque andan de marrulleros y no están dejando votar a los demás y nada más están armando un zafarrancho terrible? Y decido, por favor, señores, sean tan amables de pasar a retirarse. ¿Puedo? Es justificada la expulsión, porque pareciera que por dolo quisieran viciar el procedimiento, ¿no? Y acuérdense también que les dije, tiene que quedar en el acta de incidencias. Así es, Manuel. Se levanta en el acta de incidencias. ¿Y el acta de incidencias, qué quedamos que era? Pues un acto jurídico, mis chavos. Ah, Dios mío. A ver. Qué bueno que no va a haber examen, ¿eh? Híjole. No. A ver, bueno, ya vamos a seguir. La novena causal es el ejercer violencia física o presión en los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y siempre y cuando esto sea determinante para el resultado de la elección. No me voy a detener demasiado porque creo que es clarísimo, ¿no? ¿Qué pasa si llega un comando armado y se instala en la casilla, se mete y tiene a todos los que están formados con una metralleta en la cabeza? Y nadie pudo votar. Sí es determinante, ¿no? Estamos clarísimos que esa casilla va a ser anulada. Punto, se acabó y no hay más remedio. Es claro. Ojo, ojo. Pero entró un viejito loco que empezó a pellizcar a los electores porque iban preguntándoles por quién iban a votar. Oiga, me pellizcó y ya me pellizcó al de enfrente y la gente empieza a hacer barullo, ¿no? ¿Es determinante esa revueltita? Pues no, porque al final si votas, emites el voto, sacas a la persona que anda pellizcando y asunto arreglado, ¿no? Entonces, para eso eran, Alexander, los principios que dije al principio. ¿Sale? Bueno. La décima causal de nulidad para casilla. Sin causa justificada se impida el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos y que esto afecte el resultado de la elección.
Esta es una causal que se puede decir que puede darse por 1000 razones, ¿no? Por 1000 razones, pero esta causal, pues, para que se actualice, tiene que ser determinante. Entonces, ¿a cuántos ciudadanos tendrías que amagar o decirles cosas y que no votaran para que sea determinante? Un poco complicado, ¿no? Bueno, la 11ª causal, esta es para la casilla genérica. Genérica. En la casilla genérica se den irregularidades graves, graves, plenamente acreditadas, o sea, no es lo que yo creo que vi, plenamente acreditadas y que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. ¿Sale? Y por supuesto, sean determinantes para el resultado de la elección. Si quieren, lo vuelvo a repetir, este supuesto causal de nulidad es exclusivo para la casilla genérica. Que las irregularidades que se sucedan sean graves, plenamente acreditadas, no puedan ser reparables durante la jornada, ¿no? Y o en las actas de escrutinio y cómputo. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pues no sé, de repente se me ocurre que tenemos, ya saben, nuestras actas que nos dan los consejos distritales, a los de la mesa directiva de casillas, ¿y qué creen? Pues todo el piso estaba empapadísimo cuando las empezamos a llenar y no nos dimos cuenta y se mojaron todas. Y algunas resultaron que son ilegibles, más bien la mayoría. Pero fue un accidente. Pues fue un accidente. ¿Se anularía la votación de la casilla por este incidente? Pero bueno, no nada más hubo ese, hubo varios más. O sea, hagan de cuenta que esa casilla es la casilla revoltosa de la escuela, en donde están sentados todos los burros de la escuela, ahí. En esa casilla pasó que de repente hubo un señor raro que parece que se robó unas actas, luego de repente ahí estaba una urna y la movieron del lugar, pero lo vimos todos. Yo puse la urna aquí y ahora está acá. ¿Sería una nulidad? Bueno, perdón que vaya así de rápido, pero si no se nos viene el tiempo encima y sí me gustaría que lo tengan todo, ¿no? Mire, por ejemplo, causal, ahora voy a hablar de la causal genérica de nulidad en la elección a ver, déjenme ver en estas diapositivas. Fíjense. Integración de casilla, esto ya lo vimos. También escrutinio y cómputo, causal genérica. Aquí. Bueno, vamos a hablar de la causal genérica de nulidad en la elección de diputados y senadores. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos necesarios que deben concurrir para que se actualice esta causal genérica? 1, la Comisión Generalizada de Violaciones Sustanciales durante el procedimiento. 1, repito, elementos necesarios para que se actualice la causal genérica de nulidad en la elección de diputados y senadores. 1, la Comisión Generalizada de Irregularidades durante la jornada electoral. 2, violaciones acreditadas. Le hace acreditadas. 3, determinantes para el resultado de la elección. Hay una excepción para que no se anule no se aplique esta causal genérica en esta elección. ¿Cuál creen o cuál más o menos creen que podría ser esta causal? Les digo, causal genérica para la nulidad en la elección de diputados y senadores. Se tienen que dar estos elementos. Comisión Generalizada de Irregularidades
violaciones acreditadas que sean determinantes para el resultado de la elección. ¿Cuál podría ser una excepción para aplicar esta causal genérica de nulidad? Me refiero a excepción que la ley señala que no se va a anular esta elección si sucede esto. Aunque haya la comisión generalizada de violaciones sustanciales, aunque sí sean determinantes, ¿cuándo no se va a aplicar esta causal? Cuando estos actos, estas violaciones, estas irregularidades sean provocadas o incitadas o imputables a los partidos políticos que promueven la causal genérica de nulidad. ¿Me di a entender? O más o menos. Es como, yo hice todo iba a decir una grosería, discúlpenme, me retracto porque me están grabando, pero se me iba a salir horriblemente. Yo estoy causando todo el relajo en la casilla, ¿no? Yo me dedico a orquestar que todo salga mal, le echo café a las actas, me llevo a electores, bueno, hago todo y deshago. No voy a decir de qué partido soy, por favor. ¿Ah? Soy el partido X. Y yo voy ante el tribunal o ante el INE o ante quien tenga que ir y le digo, ¿qué crees? Anúlame esta casilla, anúlame esta elección, perdón, anúlame esta elección porque hubo comisión generalizada de violaciones, porque están acreditadas y porque además es determinante para esta elección. Tribunal, anúlala. Pues la única excepción a esto es cuando yo mismita orquesté todo el desgarriate, pero yo soy la que va a querer impugnar. ¿No? Es obvio, ni modo que vayas tú propio a alegar lo que estás haciendo y quererlo anular, ¿no? Esta es la excepción legal que establece la ley para que esta causal genérica de elección de diputados y senadores no se actualice. Pero, ¿qué pasaría si otro partido político recurre a esta causal y no es quien provocó ninguna de las situaciones de las que estamos hablando? Entonces, si es acreditado los actos de violencia, las violaciones acreditadas, entonces procederá la causal de nulidad en la elección, ¿no? ¿Qué podría pasar? Uno es que la nulidad se dé en un determinado porcentaje de la casilla. Dos, que la instalación de un determinado porcentaje de las casillas no se lleve a cabo. Tres, que exista inegibilidad de los candidatos, ¿no? También, esta es una causal específica. Ya les dije, la genérica es la comisión de todos estos actos que sucedan y que estén acreditados. Ahora, hay una causal específica. ¿Cuándo se da esta causal específica? Cuando no se instalan la mayor parte de las casillas para el proceso electoral, se da la nulidad determinante en varias casillas, resulta que el candidato tenía inegibilidad. En esas circunstancias se actualiza la causal específica de nulidad en la elección de diputados y senadores. Y bueno, en las federales, ¿no? ¿Cuándo se da la nulidad de la elección de presidente de la República? ¿No? La actualización de estas causales están previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Sale? Podemos hablar ahorita abiertamente de las legislaciones y de todo, porque todavía podemos hacerlo. Ya cuando se hagan 50,000 reformas y se aprueban, pues ya tendremos que dar otra charla. Pero de momento, sí. Entonces, acreditándose por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional. Es decir,
Estas causales están previstas por el artículo 75 y se debe acreditar por lo menos el 25% de las casillas. No se instala el 25% o más de las casillas, como también se los dije para la elección de diputados y senadores. Y también que el candidato ganador resulte inelegible. ¿No? La sala superior y las salas regionales solo podrán declarar la nulidad por causales explícitamente establecidas por la ley. Era lo que yo decía cuando comentaba con Alexander. Solamente por causales expresamente, explícitamente establecidas por la ley. Y no solamente en estas elecciones, en todas las elecciones. ¿Ok? Nadie se puede sacar una causal de nulidad de la manga. Este es un sistema de nulidades que está establecido legalmente. ¿Sí? Y por alguna razón hemos establecido este sistema, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué razón establecemos este sistema? ¿Por qué tenemos este sistema electoral de nulidades? Es integral, ¿eh? Porque hay tanto autoridades administrativas, hay autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué hay este sistema? Pues para la protección, para la certeza, como autoridades, como tribunal electoral, como salas regionales, ¿cuál es lo que nos debe de regir, por lo cual trabajamos? Somos parte de un sistema democrático y es nuestra obligación proteger este sistema democrático. ¿Sale? ¿Cómo se hace este sistema democrático? ¿Alguien que me pueda decir cómo hacemos o formamos día a día este sistema democrático? Pues a través de todos estos instrumentos, de todas estas autoridades, de todo este sistema de control y de protección de los derechos humanos, que entendamos ya como derechos fundamentales. Exacto, los medios de impugnación, Abdiel. También esta protección de derechos, ya los derechos político-electorales están considerados como derechos fundamentales. Por eso, ya ni siquiera podemos decir que dejamos algo afuera. Podemos decir que contamos con un sistema integral en defensa de estos derechos. Y como autoridad, tenemos la obligación de garantizar su cumplimiento. ¿Para qué? Para que exista certeza en la ciudadanía. Acuérdense que también, además, ejerciendo los derechos que garantiza el Estado. Claro, Joel, nosotros tenemos derecho a ejercer estos derechos y que las autoridades competentes protejan nuestros derechos. ¿Contra qué? Pues contra todo lo que pueda atentar contra ellos. Entonces, de lo que estamos platicando ahorita en este sistema que vamos desde el acto jurídico, electoral, hasta todo este sistema de nulidades de los actos, este sistema de nulidades es un sistema de protección, ¿sí? Para garantizar que el proceso electoral se realice conforme a los principios que platicamos desde el principio, ¿no? Jesús, Alexander, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces, ya estamos así, ahora sí me lo eché bien rápido, ¿no? Pero miren, por ejemplo, otro tipo de nulidades, ¿no? Nuevas causales de nulidad introducidas por la reforma del 2014. Reglas para el final. Esto está bien padre. Paren las orejitas. Porque ¿cuándo puede haber nulidades? Reglas para el financiamiento político y para el acceso a los medios de comunicación. 2. Recibir y utilizar financiamiento ilícito o público. 3. Rebasar topes de gastos de campaña. 4. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos de radio y televisión. En 2004 se establece constitucionalmente estas causales de nulidad. A ver, es que no me quiero meter en otro tema que va a resultar
también escabroso, pero lo voy a decir a grosso modo, ¿sale? A partir de esta reforma, acuérdense que el INE es la única autoridad facultada para regular las pautas de radio y televisión. Constitucionalmente hablando, ¿eh? Ustedes saben que ha habido muchos problemas por este asunto. Ustedes saben que el INE es la autoridad que es la responsable de vigilar el comportamiento de los partidos políticos en materia de radio y televisión, de precampañas y campañas. ¿Sí o no? Que el INE es la autoridad facultada para fiscalizar el financiamiento que reciban los partidos políticos, los candidatos y no nada más el público. Estamos hablando también del privado. ¿Sale? ¿Qué pasa si un candidato que es el fuerte en las encuestas, en sus actos de campaña, se hace una fiscalización y recibió su financiamiento público, recibió financiamiento privado, pero se determina que obtuvo financiamiento ilícito para realizar estos gastos de campaña? ¿Qué pasa? El INE fiscaliza, abre, ve, hace cuentas. ¿Y qué creen? O sea, el candidato estaba financiado por el Mencho. Santa madre de Dios. ¿Qué pasaría con su candidatura? Así es. Así es. Su candidatura. ¿Qué pasa si un candidato que está obligado a presentar informes ante el Instituto Nacional Electoral de su campaña o precampaña no lo hace? Ya les estoy hablando, ya ni siquiera que tenga ilícito o no, ¿eh? Estoy hablando que tienen los partidos políticos, o sea, los candidatos y también el partido político, la obligación de entregar informes. ¿Qué pasa si dentro de los 30 días establecidos por el Instituto Nacional Electoral no se entregan esos informes? ¿Qué pasa con la precandidatura o la candidatura? Se le quita el registro, ¿no? De hecho, Así hay casos en Guerrero y en Michoacán. Así es. ¿A quién fue el personaje que le pasó eso y que fue todo un evento? González Macedonio, no sé qué, el papá de la gobernadora actual. Era Salgado Macedonio. El señor espantoso. Bueno, yo no dije nada. Yo no hice alusión a ninguna circunstancia, pero sí, ese fue un caso. ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a decir un poquito un preámbulo para cortar tantito todo el rollo teórico que hemos hablado ahorita. ¿Se acuerdan que él argumentaba que no presentó esos informes porque él no era el precandidato? Dijo, ¿yo por qué te voy a presentar, INE, un informe si yo ni siquiera soy precandidato? Eso argumentaba. Pero luego, INE, para que tú no te pongas rosa, te voy a entregar por buena gente un informe en ceros. Como el que me decías de Michoacán. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que se les cancela su registro porque hay una obligación legal y es lo decimos como causal de nulidad, ¿no? O sea, por determinarlo, rebasar los topes de campaña, recibir financiamientos ilícitos, todas estas circunstancias, ¿no? Pero es importante que entendamos que a partir del 2014 se establecieron otras circunstancias que pueden estar afectadas de validez, los actos realizados. ¿Sale? ¿Está claro para todos? Bueno, ahora, ya les platiqué las reglas de la causalidad genérica de diputados y senadores. Ahora vamos a pasar a lo que es, ya hablamos les voy a platicar un poco de lo que es la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. ¿Se acuerdan que al principio de esta exposición les dije que había votos nulos? Ya entendimos qué son los votos nulos. Luego les dije, hay nulidades.
Y en tercer lugar les dije, hay invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Este es el punto que yo estaba tratando de platicar con Jesús Alexander, que al final, bueno, en nuestra plática, les decía que eran principios sumamente importantes. Tan importantes son estos principios constitucionales que se puede declarar la invalidez de una elección si se violan estos principios. Pareciera que era una lista de principios que enumeramos nada más de manera teórica y por decirlo, ¿no? No. La violación a principios constitucionales puede tener como efecto la nulidad o la invalidez, ¿sí? Ahora, la Sala Superior del Tribunal Electoral señala, si me permiten, lo voy a leer para que yo no parafrasee y no nos confundamos. Dice, un acto no puede ser entendido como elección a la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando no se ajusta a los elementos previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, o sea, nada, sino por el contrario, debe ser privado de efectos, a lo cual debe, o más bien, a o cual puede identificarse como causa de invalidez por violaciones constitucionales. Vamos a desgregar esto que les acabo de decir para que lo entendamos. La invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, si tú violas de entrada en un proceso electoral los principios que la Constitución establece, tanto para el proceso electoral, que fueron los que dimos al final de la clase de ayer, tanto a los principios como autoridad, que yo di la clase de hoy, la violación a estos principios, de entrada, ¿qué pasaría si se violan estos principios en una elección? Y la Constitución es la que señala todas las reglas que deben llevarse a cabo en los procesos electorales. ¿Qué pasa con esa elección? Si está atentando contra principios establecidos constitucionalmente. ¿Qué pasa con una ley cuando resulta que contraría algún precepto de la Constitución? A la ley, vámonos, nada más de entrada. Si una ley resulta inconstitucional, ¿qué pasa? Se declara inconstitucional y no se aplica. Pierde todos sus efectos. ¿Estamos de acuerdo? Verga, hombre. Si una ley general o norma general resulta contraria a preceptos de la Constitución, mediante acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 105 constitucional, procede acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que ésta decida sobre la constitucionalidad de la norma general. Si la norma general resultare contraria a la Constitución, esa norma general queda absolutamente sin efecto jurídico alguno. Eso le pasa a una ley con esa acción. Ahora, yo traspolo este ejemplo a qué pasa cuando un proceso electoral, un proceso de elecciones, resulta que en él se están violando principios constitucionalmente consagrados. ¿Estaría viciado, sí o no? Sí, estaría viciado. Claro, si atendemos a la teoría que dimos al principio, ¿por qué estaría viciado? Primero, porque su objeto, quedamos que los elementos de validez de un acto eran la capacidad, la manifestación de la voluntad, el objeto y la forma. Si yo les digo que el proceso electoral o el proceso de elecciones está violentando nuestra norma suprema,
¿Cómo estará viciado ese proceso? Pues está viciado el objeto, ¿no? De entrada. Porque para empezar no es lícito. Porque todo aquello que va en contra de lo que establece la ley, ¿qué es? Ilícito, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando el tribunal hace esta referencia para explicar la causal de invalidez por violación a principios constitucionales, señala que una elección que violente principios constitucionalmente establecidos o cuando no se ajusta a ellos, ni siquiera se le debe dar efectos. Es tildada completamente, se le priva de cualquier efecto a esa elección, como sucede con la acción de inconstitucionalidad. Es como una semejanza, ¿eh? No se confundan, son dos cosas diferentes. Las estoy usando nada más para entender que si una norma general que es contra la Constitución se declara inconstitucional, por lo tanto, queda sin efectos, ¿qué pasaría con una elección que está viciada porque es atenta contra los principios constitucionales establecidos? Pues ni siquiera es dable decir o anularla, es simplemente queda sin efectos jurídicos. Punto y se acabó. Esta es la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales? Pues los que enumeramos. ¿Quieren que me regrese para que veamos cuáles son? Bueno, ahorita lo podemos ver. Pero miren, estos principios constitucionales los voy a decir a grosso modo, de manera, exacto. Pues él dice certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad. Así es, son unos de ellos. Acuérdense que les di dos. Los que debe reunir el proceso electoral y los que debe reunir la autoridad, ¿sale? Pero prácticamente sí son esos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. ¿De qué se trate? De elecciones libres, auténticas y periódicas. El voto es universal, libre y secreto. Y directo. Debe ser con profesionalismo, con equidad, y debe haber control de la legalidad, de la constitucionalidad y de la convencionalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades electorales. ¿Cuál es el último? La definitividad, ¿no? Los actos y resoluciones del Tribunal Electoral son de carácter definitivo e inatacable, ¿no? ¿Por qué es un principio de definitividad? ¿Por qué me decía Alexander la preclusión? Porque en la definitividad no puedes dejar una cosa, no puedes dejar una situación interminable. ¿Me explico? Debe haber principio de definitividad para que exista certeza. No puede algo prolongarse por 1000 años, como, por ejemplo, me dirían ustedes, ¿alguno litiga? Es que no sé si todos estamos dedicados a la materia electoral. ¿Ninguno litiga? Bueno, pero sabemos. Yo no me dedico a la materia electoral. Tú sí te dedicas a la materia electoral. No, yo no. Ah, bueno, por ejemplo, no sé si litigas. Yo alguna vez litigué y salí corriendo, ¿no? Dije, no, gracias. Esto no es para mí. Pero si ilustramos qué pasa, que ya son más sumarios, que ya hay juicios orales, que han tratado de darle celeridad. ¿Cuánto dura un juicio en materia de arrendamiento? Un juicio civil en materia de arrendamiento. Si consignan las rentas puede durar muchísimo. Pues claro, duran muchísimo. Por ejemplo, un juicio testamentario. Ya No, se pues, murió la persona, hombre, ya háganlo rapidito, ¿no? para No, convocar los beneficiarios. años pelean. Entonces yo diría, ¿será que aplican bien el principio de definitividad? ¿Será que no?
¿Será que la certeza? Pues todos los principios por algo están, por algo existen y por algo todas las autoridades estamos obligadas a seguirlos, pero nosotros como garantes de un sistema democrático y como defensores de la ciudadanía y como defensores de todo este sistema, tenemos la obligación de cumplir con estos preceptos, estos principios. Son nuestros principios rectores. Ahora, vamos a ver si no nos falta nada. Ay, perdón. Mire, ahora, también yo les hablé, ya quedó, no tiene ninguna duda de lo que hablamos. Joel, sí, por favor. Sí, bueno, nada más para precisar un poquito, no tiene nada que ver este principio de definitividad en materia electoral con el de amparo, por ejemplo, que establece que se tienen que agotar todos los medios de impugnación ordinarios antes de promover el juicio de amparo, sino que tiene que tener este carácter de firmeza y de última instancia. No puede acudirse, comentaba usted ahorita, una especie de espiral interminable. No genera certeza, no genera ningún tipo de seguridad jurídica a la ciudadanía el hecho que una vez que se resuelve por parte del tribunal, bueno, pues ahora acudamos a la Suprema Corte, ¿no? O a ver qué establece el presidente de la República si se le ocurre revocarlas. Pero bueno, nada más quería precisar eso. Es un poco eso. Antes de que termine, ya nos queda muy poquito. Es bien importante de lo que nos está señalando ahorita. Estos, lo repito, y sí, soy defensora de la institución. Me pongo mi camiseta, sí, no del PAN, me pongo mi camiseta, porque creo firmemente que las instituciones y el sistema electoral mexicano ha tenido una evolución y un avance significativísimo, y que creo que todos los días se avanza, se evoluciona, con las acciones afirmativas hay una mayor amplitud de protección. Entonces, es importante entender que este sistema que estamos hablando ahorita, estos principios, esta invalidez, estas nulidades, como se los dije, están establecidas de manera, solo se puede resolver las causales y aplican las causales expresamente establecidas por la ley. No hay analogías, no hay nada de eso. ¿Para qué? En materia de procesos electorales, un principio básico, aplicable, que todos son importantísimos, pero para la ciudadanía es la certeza. Tener la certeza de que el proceso se llevó de acuerdo a la normatividad establecida, tener la certeza de que las autoridades, léase desde el Instituto Nacional Electoral, los dirigentes de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales y por todas aquellas autoridades que va pasando este proceso, cumplan con estos principios para que la ciudadanía tenga la certeza de que el proceso electoral o las elecciones de que se trate se llevaron de la manera legal que se debe de llevar y no exista duda. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué ha pasado, si alguien sabe, de cuando se ha anulado una elección? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando en Monterrey se anuló la elección del alcalde municipal? No, fue el alcalde municipal de Monterrey, ¿no? Que contendió y el tribunal local le dio el triunfo al contrincante y el otro candidato impugnó. Ya saben que cuando impugnan, meten todo a la cazuela. Por lo que no pegó, para que sí pegue, ¿no? Y claro, ya la autoridad, pues, elimina aquellos agravios que no resulten fundados y toma en cuenta los que sí son fundados. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que el tribunal anuló esa elección y se citó a elecciones extraordinarias. ¿Qué genera una elección extraordinaria, hablando en términos coloquiales, aunque esté hecha y aunque esté
sea el tribunal y sea la autoridad competente la que declara la nulidad de esa elección. ¿Qué sucede cuando se anula porque se comprueba que hubo vicios? Entonces, nos vamos a elecciones extraordinarias. No hablemos como autoridad, hablemos como ciudadanos. ¿Qué pasó con esos ciudadanos que ya habían votado y que nuevamente van? ¿Qué generará? Un acto de molestia, sin duda, de incertidumbre, el hecho de no tener certeza que mi voto valió, tener que ahora dedicarle nuevamente el tiempo para acudir, quizás otros genere el ausentismo porque se decepcione del proceso. Pues creo que son varios puntos, ¿no?, los que pudieran generar. Así es. ¿Y qué va a pasar o qué podría pasar en esta mentalidad como ciudadano de que, ok, va, ya? Puede empezar a haber dudas sobre la legalidad, puede sucederse que no crean o crean que está amañado, ya saben que siempre dicen está amañado, el tribunal está comprado. Empieza a generarse toda una bola de inseguridades. Por eso, exacto, genera un sentimiento de revancha, puede generar violencia. Sí, en efecto, porque si tú ya emitiste tu voto y toda esta cuestión, que digan que el procedimiento o el proceso electoral respectivo estuvo viciado, pues genera todas estas circunstancias y no solamente afecta a los ciudadanos, también afecta a las autoridades que llevan a cabo estos procedimientos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que pretender nosotros como autoridad electoral? Guiarnos por estos principios constitucionales y cumplirlos cabalmente. Es por eso la importancia y la forma repetitiva en la que les digo las cosas. Tan es así que existe una causal solita, para cuando se trata de la invalidez de elección por violación a principios constitucionales. Es solita para ello. Así de importante resulta. Para acabar y concluir con esta charla, no quiero dejar de platicarles sobre lo que son las nulidades respecto a la perspectiva intercultural. Esto es, hablamos de pueblos indígenas, personas consideradas como indígenas, comunidades indígenas, el derecho político electoral de los indígenas y los sistemas normativos indígenas. ¿Sale? También en esta rama existen lo que es el derecho propio de estas comunidades. Y como autoridades, aunque ellos se rijan por su propio sistema normativo, es obligación de la autoridad velar por la protección y evitar que se sucedan nulidades en esta materia. Perdón, me expresé mal, desde esta perspectiva. ¿Sí? También lo existe en los derechos políticos de igualdad de género, refiriéndonos a la diferencia entre las cuotas y la paridad transversal o efectiva, paridad horizontal, vertical y violencia política de género. Hay un tema importante que no me voy a meter, no es porque no quiera compartirlo con ustedes, sino porque no es materia de esta plática, pero como ustedes recordarán, hubo una reforma que se llamó paridad en todo, en donde se reformaron, se debieron reformar todas las legislaciones de todos los estados, en donde se establecía que para todos los actos se debía atender al principio de paridad de género, obligando incluso a los partidos políticos a establecer una cuota de candidatas mujeres. ¿Sí? Tal ha sido este asunto que desde que supuestamente se iba a reformar, se dio un año en los transitorios de esa reforma para que las legislaciones, tanto federal como de las entidades federativas, hicieran las adecuaciones correspondientes. Pasó un año. Un año.
y los legislativos, tanto federal como de las entidades federativas, no adecuaron las normatividades. ¿Qué pasó cuando una ciudadana quería ser postulada como candidata a la gubernatura? Fíjense bien lo que dije, a la gubernatura de un estado, y pidió una consulta ante el Instituto Nacional Electoral de cómo iba a establecerse las reglas de la paridad de género. ¿Y cómo se iban a establecer si no se adecuaron las normativas de las entidades federativas? ¿Cómo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucedió, ¿esto afectaría al proceso electoral correspondiente de esa entidad federativa para elegir las gubernaturas? Que no se adecuó por la paridad de género para un cargo unipersonal. ¿Cómo adecuas en un cargo unipersonal, no? Los candidatos, o sea, que sea equitativo entre hombres y mujeres, que haya paridad. Pues no me voy a ir más lejos porque ya no tengo más tiempo, pero se los voy a decir. ¿Saben quién resolvió este problema? Porque no había normatividad aplicable, porque las entidades federativas no adecuan su normatividad, ni tampoco la federal. ¿Saben quién solucionó este conflicto? El tribunal. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal, mediante una sentencia que fue sumamente discutida, hubo criterios dispares, hubo disidencias. ¿Qué se concluyó? Fue el tribunal quien obligó a los partidos políticos a establecer sus reglas de paridad en materia de gubernaturas, ¿no? Entre sus candidatos. Se los dejo así como en la orejita para que entendamos un poquito, de qué se tratan estas reformas que están haciendo. ¿Qué finalidad persiguen? ¿No? Y que nos creemos un criterio, un juicio, si como autoridad hacemos las cosas de manera correcta. O estamos invadiendo facultades de otros órganos o de otras personas políticas, ¿no? Este es el tema. Sí, dice Joel, como podemos seguir en contacto con usted, muchísimas gracias por sus cátedras. A ver, ay, no. Claro, en la escuela, ahí estoy para servirles. Sí, claro, en la escuela estoy para servirles, a lo mejor nos encontramos, de nuevo en alguna charla. Miren, aquí todavía me faltaba hablarles sobre la revocación, que no es tanto la nulidad, pero ya nos quedamos platicando, entonces ya se nos fue la vida, pero nada más, lo único que les voy a decir respecto de la revocación de los actos administrativos, porque no puedo dejar de decírselos, es que también existe lo que es la revocación de actos administrativos. De manera rapidísima, les digo, la revocación es una decisión, perdón, es una decisión administrativa por la cual se deja sin efecto un acto jurídico de carácter administrativo anterior, ¿sí? Esta invalidez se puede dar porque ya se resolvió para lo que ya cumplió su objetivo, o cuando la ley prescribe la utilización de la revisión de un acto, por ejemplo, y por motivos de oportunidad, circunstancias, etcétera, se facultada, o el órgano o la autoridad administrativa que se trate está facultada para revocarlo, ¿ok? La revocación es un acto completamente de la autoridad. Les pusimos aquí, mira, casos administrativos, puede haber revocación en registro de candidaturas, conformación de agrupaciones, acuerdos generales, organización de debates, acuerdos. Eso es la revocación, que no debemos confundirla con la nulidad, pero es como para que no lo dejemos en el tintero por si alguien les dice en dónde entra la revocación, o sea, o qué es la revocación. ¿Sale? La revocación no es una nulidad. La revocación es que derivado de ciertas circunstancias, un acto administrativo queda revocado por otro subsecuente porque cambiaron las circunstancias, cambió el criterio. Es otra cosa completamente diferente. Miren, bueno, entonces espero haber
cumplido sus dudas. ¿Alguien no tiene alguna duda antes de que nos despidamos? Sí, Joel, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes y muchas felicidades. Yo no tengo el perfil de abogado y sin embargo me quedaron muy claros conceptos que no entendía y que posteriormente hoy me puse a investigar, me di la tarea de hacerlo y bueno, me quedaron mucho más claros. Mi pregunta va, si me hace usted el favor, va dirigida a lo siguiente. Sí. Se habló mucho de la determinancia. Ujú. Bueno, supongamos que en una casilla la diferencia de votos es determinante, o mejor dicho, los votos son los determinantes para anular esa casilla y el tribunal, por ende, tiene los elementos para anularla, perdón. Pero, ¿qué pasa con esa determinancia cuando esos mismos votos hay elecciones tan cerradas, partiendo del supuesto de que hay elecciones tan cerradas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa casilla que tiene todos los elementos para ser anulada, ya sea por cambio de domicilio o por cambio de donde se realizó el escrutinio y cómputo, hay elementos para anular esa casilla, los votos de esa casilla o el resultado? Pero ¿qué pasa cuando la elección está tan cerrada y justamente esos votos pudieran ser determinantes para el resultado final de la elección? Pues te lo voy a contestar así de simple. Te voy a dar el ejemplo, qué bueno que haces alusión a que no eres abogado. Hay muchos abogados que son abogados, pero no son especialistas en materia electoral, así que para eso estamos. Todos para aprender de todos. Yo para aprender de los que están dedicados a otras materias. Te voy a decir una cosa. Cuando una casilla cumple con con el factor, no hay de qué, cumple con el factor de que lo que se sucedió fue determinante, esa casilla se declara nula. Se ha determinado una cosa, acuérdense que yo les hablé del acto en su momento, del acto, no del conjunto. La nulidad se da respecto del acto. Yo les di 11 supuestos de nulidad de casilla. Entonces, en esos 11 supuestos, si se da alguno, anulamos esa casilla. ¿Qué pasaría? Es buena tu pregunta en este sentido. Si nosotros como autoridad se cumplen estos requisitos y anulamos la casilla 365 ubicada en el distrito 48. ¿Por qué? Pues porque, ya les dije, llegaron los del caballo, las pistolas, se armó el desgarriate y fue determinante. Pero fue determinante para la votación recibida en esa casilla. En esa casilla. Pero tienes razón. ¿Qué pasaría cuando ya se hace el cómputo total de la elección? ¿Qué podría pasar? Yo como autoridad anulamos la casilla. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo? Pues la casilla estaban ahí los federales, ni cómo moverse. No contamos con esa casilla. Pero ¿qué puede pasar en la elección ya en el conteo final? Pues puede pasar que el partido que no quiera o que no le guste, ¿qué crees que va a argumentar ante el tribunal? Anulaste esa casilla que era determinante para que yo ganara en esas votaciones cerradas. Le va a decir al tribunal, no, tribunal. A ver, tú anulaste la casilla 365 ubicada en el distrito 48, pero esa casilla, en esa zona, están todos mis simpatizantes. Y tú la anulaste y yo necesito los votos de esa casilla porque eso da la determinancia para mi triunfo. Pues no, porque estamos hablando que la nulidad se da por el acto, la nulidad de esa casilla. Es determinante y se anula porque es determinante en esa casilla. Pero no. Una sola casilla no es determinante para el resultado final de la elección. Si me dijeras, pasó en el 25% de las casillas, como estábamos platicando. Ah, eso ya es otra harina. Pero una sola casilla no es determinante para el resultado del proceso electoral del que se trata. Una. Hablamos de porcentajes y yo les comenté del 25%. ¿No?
para que se pueda invalidar la elección de la que se trate. Pero sí lo hacen, y lo hacen con todo, no nada más vayas a pensar que los interesados van, impugnan ante el tribunal, impugnan votos contados, ¿eh? Ya no digas una casilla. Para ganar van pidiendo que les cuentes votitos, pero es cuando se hace el recuento, porque la diferencia entre los dos, entre el primero y el segundo lugar es tan chiquitita, que ahí sí, cada votito puede determinar quién gana y quién no. ¿Sale? Pero solo así. ¿Sale? Sí respondí tu duda. Sí, me ha quedado claro. Lo que pasa que hasta donde entiendo o a ver si lo entendí bien, mejor dicho, serían como dos etapas o eventos, aunque se dan en el mismo proceso, diferentes. Así es. En el proceso electoral hay diferentes momentos. Y como se los dije también al principio, todos los procesos, toda nuestra vida está llena de actos jurídicos. El proceso electoral tiene diferentes etapas y los actos que se suceden en cada una de esas etapas hay que atender a los principios constitucionales y legales establecidos para que estas etapas resulten legales, constitucionales y nuestro proceso no esté viciado. ¿Sale? ¿Quedó claro? Qué bueno, Joel, me da mucho gusto. Pues ya vámonos, les agradezco a todos, discúlpenme que me extendí 5 minutos más. Ha sido muy gratificante compartir con ustedes. Les agradezco y que tengan una bonita tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer conocerla y a sus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Tengan bonita tarde. Hasta luego.